nos tocaría un comentario sobre los piezómetros. Yo les comenté que una de las formas en la que se había dado cuenta Pascal de que la presión era la misma en todas las direcciones era que tomando los tubos de cualquier dirección, en cualquier dirección para un punto dado daba siempre el mismo valor de la presión. Y él lo hizo con todos tubos que salían de la misma altura, de modo que no tenía ninguna duda. El tubo piezométrico es un aparato de medición sencillo que se basa en que la presión en un punto M es gamma por H. Por lo tanto, si uno tiene un tubo que salga del sitio en el que uno quiere medir el valor de la presión, lo hace simplemente utilizando la fórmula P igual a gamma por H. Esto funciona bien hasta que uno tiene una altura de H que se hace inmanejable. No necesariamente hay que andar subiendo con escaleras, a veces no es tan simple cuando la presión es alta. Y para ello se ha utilizado y se sigue utilizando el piezómetro en U, es el piezómetro más conocido. Y el piezómetro en U se basa en utilizar un líquido piezométrico que tiene peso específico gamma prima, diferente obviamente del fluido que uno quiere medir, que tiene peso específico gamma, y, y puede ser utilizado para medir presiones en líquidos o en gases. De modo que uno tiene un aparato como el de la figura. Ese aparato tiene una constante de cada aparato que es K. Esa constante K es la distancia que hay entre el punto de medición, cuya presión queremos conocer, y la situación en la cual la presión en el interior del fluido es la misma que la presión exterior, con lo cual sería las dos ramas de este piezómetro tendrían la misma altura piezométrica, es decir, llegaría al punto 0, 0'. Las dos ramas, el color rojo, y entonces a partir de ahí sería el cero de medición. Cuando la presión en M es mayor que la presión atmosférica, lo que va a ocurrir es que el piezómetro descienda en su rama izquierda y ascienda en la derecha. La distancia que desciende, si el tubo es del mismo tamaño, constante y demás, es igual a lo que asciende la rama opuesta, de modo tal de que nos va a quedar la presión en el punto 1 igual a la presión en M más gamma por K más H sobre 2, y ahí tendríamos el valor de la condición de la presión en el punto 1. Ahora bien, nosotros sabemos que en el campo gravitacional terrestre las presiones son iguales si están sobre una horizontal, pero hay que agregarle en el mismo líquido y en continuidad. Es decir, yo tengo en este caso el punto 1 y del otro lado el punto 1', que está en el mismo líquido, en continuidad, no hay ninguna obstrucción entre el punto 1 y el punto 1', en el mismo líquido, los dos están en el líquido que tiene gamma prima, y entonces la presión en 1 y en 1' tienen que ser iguales. De ahí surge que PM más gamma por K más H sobre 2 tiene que ser igual a gamma prima por H más la presión atmosférica. ¿Qué es lo que se mide con el piezómetro? H. El que mide está midiendo H, la diferencia entre el punto 1, digamos, y la superficie libre. Entonces,
Si vamos a trabajar con presiones relativas, que significa que la presión atmosférica es cero, directamente la presión en M será gamma prima por H menos K más H sobre 2. En el caso que se tratara de un gas, gamma es despreciable respecto de gamma prima y la sola medición de gamma prima por H ya sería suficiente, PM igual a gamma prima por H, y despreciaríamos el segundo término de la expresión. Este análisis se puede hacer igual para un piezómetro diferencial. Esto es solamente a los efectos de que puedan hacer algunos ejercicios en la práctica. Yo puedo medir la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2, PM1 menos PM2, mediante un piezómetro diferencial, tal como este, que se ve ahí, con el mismo criterio de igualar P1 con P1'. Después, en este caso, para hacerlo más fácil, hemos tomado que gamma 1 y gamma 2 son el mismo líquido o el mismo fluido, digamos, que es gamma, y entonces se puede calcular el delta P correspondiente entre los dos, usando el mismo criterio de igualar las presiones en el punto 1 y en el punto 1'. El resultado lo ven ustedes acá, delta P será H por gamma prima menos gamma por K1, pero el sistema es el mismo. Del mismo modo se puede utilizar el piezómetro compuesto, que es una suma de tubos en U. El cálculo es el mismo, se va siguiendo, es fácil. Yo lo que les quiero remarcar es que en todas partes se utiliza este sistema para presiones supuestamente muy elevadas, porque no basta con un tubo en U. Pero es bastante complicado de la fabricación del instrumento, porque piensen que el líquido o el fluido gamma, que es donde está el punto de medición, que yo quiero medir la presión en M, luego tiene que estar ese mismo líquido que tenemos luego en la parte superior del encuentro de las dos ramas, de los dos tubos en U. Y del mismo modo tendré que tener la misma cantidad de líquido exactamente en las dos de líquido piezométrico en los dos ramas inferiores de los tubos en U. Entonces sí, podemos ir haciendo el cálculo como que la presión en A es PM más gamma por K más H sobre 2, eso va a ser igual a la presión en B, luego la presión en C será la presión en B menos gamma prima por H, luego podremos decir que la presión en C va a ser igual a la presión en D, luego la presión en E va a ser igual a la presión en D más gamma por H, luego la presión en E será la presión en F, y así llegamos a que la presión en G va a ser la presión en F menos gamma prima por H. Y finalmente podemos llegar al valor de PM luego de ir haciendo todas estas igualdades y reemplazando una en otra. Es muy sencillo, solamente creo que es valioso que se den cuenta dónde se pueden igualar las presiones y dónde se pueden sumar los valores de presión. Ahora podemos tratar un tema prácticamente más usual, que es cuando las presiones son bajas. En general se usan bastante con aire los piezómetros inclinados. Y sobre todo, cuando las presiones son realmente bajas, también con el caso de expansión. O sea, que una de las ramas tenga un área muy diferente que la otra. Sobre todo la rama inferior, que es donde no se mide, la rama inferior no, la rama izquierda, digamos, que es donde no se hace la medición, mucho más
de mayor área que la rama derecha, que es donde se efectúa la medición propiamente dicha. Entonces vamos a hacer el análisis de un piezómetro inclinado con expansión. La expansión, si ustedes la ven en la figura, el área de la expansión es omega mayúscula, el área del tubo es omega minúscula, y entonces la expansión se mide por este valor de n, que es omega mayúscula sobre omega minúscula. Por otro lado, se hace el piezómetro inclinado, porque para medir la distancia I va a ser mayor que la altura h, evidentemente, y el error de medición va a disminuir porque estamos midiendo una longitud mayor. Pero ya les advierto que el ángulo θ, en general, por razones de práctica, es muy difícil bajarlo de 30 grados, o sea que 30 grados sería el límite inferior de este ángulo, por lo menos lo que nos ha pasado cuando hemos trabajado con esto. Sigue siendo gamma el líquido donde queremos medir, del fluido que queremos medir, donde queremos medir la presión, y gamma prima, por supuesto, el líquido piezométrico. La constante del aparato es K, que es cuando la presión en M es la presión atmosférica, entonces está todo perfecto, y está el tubo allí. Ahora, cuando M adquiere un valor distinto de la presión, mayor que la atmosférica, descenderá en delta Z y subirá en el valor I, en la rama derecha. Entonces tenemos en el plano AB, que es el plano donde vamos a hacer la igualdad, que P sub A es igual al PM más gamma por K más delta Z, y por otro lado, en la otra rama, P sub B es gamma prima por H más delta Z. Claro, tenemos alguna incógnita más, ¿no? La constante del aparato y delta Z. Pero tenemos forma de calcular. PM va a ser igual entonces a gamma prima por H más delta Z menos gamma por K más delta Z. Nuestro problema es determinar delta Z. El volumen que desciende en la expansión, lo que desciende acá en la zona expandida, es omega mayúscula por delta Z. Y esa tiene que ser igual a lo que asciende en el tubo, o sea, a omega minúscula por I, porque un volumen que baja en un lugar tiene que subir en el otro. Eso es evidente. De ahí surge que delta Z por omega mayúscula tiene que ser I por omega minúscula. Y de ahí surge, como N era la expansión, que delta Z es I sobre N. Por otra parte, sabemos que H no lo podemos medir porque además no nos conviene porque es menor que I. Es I por el seno de θ. Seno de θ es una constante del aparato, tanto como N es una constante del aparato. De modo que reemplazamos en esta ecuación por los valores que conocemos y PM me va a quedar gamma prima por I seno de θ más I sobre N menos gamma por K más I sobre N. Podemos sacar acá factor común gamma prima por I, seno de θ más 1 sobre N, menos gamma por K más I sobre N. La expresión final a la que habíamos llegado es la que está acá. Y vamos a suponer ahora que el fluido cuya presión estamos midiendo es un gas, habitualmente aire, ¿no? Este es lo que nos ha tocado en la vida profesional alguna vez. Y el peso específico gamma de ese gas
es despreciable respecto a gamma prima, que por ejemplo puede ser agua, o ni hablar si es un líquido de mayor peso específico. Pero PM es igual a gamma prima por I por el seno de tita más 1 sobre N. En el caso de que con el agua también sea dificultoso, se reduce un poco con el agua, pero para aumentar más la posibilidad de puede usarse alcohol, pero no es lo común. En un piezómetro inclinado con expansión del área se tendrá mayor sensibilidad cuanto mayor sea la relación de áreas y cuanto menor sea el ángulo, hasta ese valor de 35 grados que había comentado. Una breve síntesis ilustrativa de la estática de los fluidos compresibles aplicada a los líquidos sería la siguiente. Si X e Y son 0 y Z es igual a menos G, condición del campo gravitacional terrestre, llegaríamos a una expresión, finalmente, en la cual sería igual a lo que habíamos hecho antes en la ecuación de Clairaut, pero no podríamos extraer de la integral el valor de ρ. Es decir, nos quedaría P igual a P0 menos G integral entre Z0 y Z de ρ diferencial de Z. Y ahí, como ρ no sería constante, no podríamos efectuar la condición de extraer ρ, multiplicarlo por G y quedar gamma, entonces sería Z, ¿no? P igual a gamma por H finalmente. No, acá no va. Y vamos a considerar que si bien vamos a tratar fluidos compresibles, van a ser fluidos poco compresibles, es decir, líquidos. Cuando vimos propiedades físicas de los fluidos, para los líquidos, dijimos que valía la expresión de ρ a ρ sub 0 igual a alfa diferencial de P, donde alfa era el coeficiente de compresibilidad isotérmico del líquido correspondiente. Si ahora nosotros queremos integrar diferencial de ρ entre ρ0 y ρ0 a la temperatura ambiente y a la presión ambiente, nos quedará alfa ρ0 por la integral entre P0 y P de diferencial de P. Es decir, que ρ será ρ0 por 1 más alfa P menos P sub 0. Presión, porque vamos a suponer que depende exclusivamente de la presión. Ahora, si dH es menos diferencial de Z, diferencial de P va a ser ρ por G por dH. Y de ahí obtendríamos un valor de ρ, que es 1 sobre G por dP a dH. Finalmente, de P a dH, reemplazando, nos quedaría G por ρ0, 1 más ρ, P menos P0. Lo que es lo mismo, dP sobre 1 más alfa P menos P0 igual a G por ρ sub 0 por dH, es decir, gamma 0 por dH. Esto que hay aquí es una expresión integrable. No es fácil, pero es integrable. Hay que buscar las integrales y se logra siendo P sub 0, 0 para H0, que es para la superficie libre. Vamos a suponer que la presión es 0 cuando H es 0. Y nos queda un resultado que P es 1 sobre alfa por E a la alfa gamma 0H menos 1. Bueno, esto no es sencillo. Entonces, como de todas maneras alfa es muy pequeño, alfa es un valor realmente muy bajo, ya lo han visto en propiedades físicas para el agua y más aún para el mercurio, P podría ser 1 sobre alfa y el desarrollo en serie de esa expresión, que es alfa
gamma 0 por h más alfa gamma 0 por h sobre 2, la parte superior del numerador al cuadrado, más etc. Y tomando la primera parte solamente, o sea, tomando solamente hasta el valor cuadrático, nos quedaría, tomando factor común, gamma 0 por h, que P sería gamma 0 por h por 1 más alfa gamma 0 h sobre 2. Y finalmente, P podría ser, en esta expresión, calculado de una manera razonablemente sencilla. Veamos un único ejemplo. Vamos a tomar ese ejemplo de un submarino que se encuentre a una profundidad de 5.000 metros debajo de la superficie libre, obviamente debajo del agua. Si es agua, tomaremos un valor de alfa de 0,5 por 10 a la menos 8 metros cuadrados por kilogramo. El valor gamma 0, que sería a presión atmosférica, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el valor, un medio de alfa gamma 0 por h, daría el resultado de 1,25 por 10 a la menos 2. Aplicando ese valor, P sobre gamma 0, o sea, teniendo en cuenta la presión respecto del peso específico a presión atmosférica, será igual a 5.000 metros por 1 más 0,0125. Y eso nos lleva a que el posible error que cometemos al obviar la condición de compresibilidad es prácticamente despreciable, porque el valor final resultaría de 5.062 metros.